Hola, mi nombre es Karen Mejía y hago parte de la tecnología de costos de análisis y presupuestos. Y hoy para cumplir con la actividad de la semana número 15 creo que es, donde debíamos leer un libro y al final de este pues hacer un mapa conceptual explicando pues como lo que entendimos o que nos dejó el libro. Yo elegí tomar el libro Padre Rico, Padre Pobre porque yo ya me lo había leído, aunque pues me lo leí hace varios días. Tuve que hacer unos, pues tuve que volver a leer unos resúmenes, coger el libro, darle otra leída por encimita, para pues como volver a ponerme bien en contexto del libro. Bueno, básicamente, Padre Rico, Padre Pobre es un libro que escribió Robert Kiyosaki, donde él nos cuenta pues que él fue un hombre muy afortunado porque él nació viendo como dos perspectivas de la vida. O sea, él tenía a su padre, el biológico, que él llama como el padre pobre, y el padre rico, que es o era el padre de un amigo, llamaba padre rico, porque él decía que, aunque a pesar, pues él, obviamente, pues como lo dice, era rico y más porque, o sea, él era un hombre muy inteligente, un hombre que sabía administrar sus recursos, su conocimiento, su tiempo, su dinero, su trabajo. En cambio, el padre pobre, pues como que se enfocaba solamente en adquirir estudio, pero pues como que nunca salir más allá, pues de lo que le daba el estudio o tratar como de independizarse, porque Robert Kiyosaki en pocas palabras de lo que dice en su libro, que es lo más importante como para uno poder, no sé, al menos escalar a nivel económico, ya o sea, cual sea que en el plano que su economía, o sea, a qué quiere lograr a escalar en su economía, él dice que lo más importante es la inversión. O sea, él nos propone muchos puntos, el conocimiento, todo, pero, o sea, la inversión de manera inteligente es como la clave para el éxito financieramente. Entonces, yo quise hacer como sacar estos 6 punticos que me parece como lo más importante y de donde se desprende pues casi que casi toda la información, o bueno, lo más importante, en lo que más se centra él en su libro. Por ejemplo, él relata pues este libro y pues como todas sus vivencias a través de muchas historias. Él empieza desde cuando era pequeño con su amigo, cuando se ponían pues como que los dos no eran, al menos Robert no era de mucho dinero, pero él creció en una escuela de gente que sí era de dinero porque justamente era como la que más cerca de la casa le quedaba, entonces pues como por facilidad lo metieron a ese colegio y el rodearse de esas personas lo hizo como tomar ese impulso para querer tener la vida del tipo de gente de la que él se rodeaba. Entonces, desde ahí radica como la importancia de la educación financiera, o bueno, la importancia de la educación, porque él ponía, por ejemplo, de ejemplo a su padre pobre. Él decía que, o sea, tenía muchos títulos, pero pues nunca llegó a gran escala como su otro padre rico, que quizá no era como tan estudiado como lo era su padre biológico. Entonces, de la importancia de la educación financiera, él dice como que no nos quedemos solamente con lo que nos enseñan las instituciones, porque no son la mayoría de veces, o quizás no siempre van tan enfocadas como a vivencias de la vida cotidiana o de casos reales. Es como muy, como siempre buscando que trabajemos para alguien más y pues si queremos independizarnos no deberíamos siempre trabajar para alguien más. También mencionaba como la carrera de la rata, que era lo que esperaba que siempre se hiciera, pues como en lo que caía la mayor parte de la gente, que es clase baja, pues clase media, porque, o sea, como que no sabían administrar bien su dinero, su tiempo, su educación. Entonces, ahí radica una buena importancia de la educación financiera, pues que viene importación de la educación. Cuando tengamos una buena educación, educarnos financieramente para saber qué hacer con nuestros recursos. Explicaba casi que lo más importante y a mí, pues esto, o sea, porque le abre mucho los ojos a uno. ¿Por qué? Porque él explica que un activo es algo que al adquirirlo, ese activo, o sea, como lo dice el nombre, nos va a generar ingresos. En cambio, un pasivo, que por ejemplo es un carro, que pues no todas las personas identifican el carro como un pasivo, sino como un activo. Y hoy en día es muy difícil explicar a alguien, por ejemplo, que una casa para conveniencia propia, pues como para vivir en ella, y un carro no son activos, sino pasivos. Aunque bueno, una casa se puede considerar como un activo porque, bueno, dejas de pagar arriendo y pues estás comprando tu casa, pero no en todos los casos. Entonces él explica la diferencia entre activos y pasivos, que un activo es algo que al adquirirlo, esa adquisición me va ¿cómo lo decimos? Me va a dar pues
me va a dar lo que, o sea, me va a reinvertir, bueno, o sea, me va a compensar, por decirlo así. En cambio, un pasivo es algo que me va a estar sacando más plática del bolsillo, por ejemplo, un carro, que es seguro, tecnomecánica, bueno, gasolina, los papeles al día, bueno, un montón de cosas que lo que está haciendo es sacar plata del bolsillo, a no ser de que utilices también como el medio de transporte para convertirlo en un activo. También nos habla de el poder que tiene la inversión, y también invertir sabiamente, corriendo riesgos, porque en cada inversión se corre mucho riesgo, pero también dejando a un lado pues como el riesgo el miedo, sobre todo porque da muchísimo miedo invertir y más cuando son ahorros de toda la vida o si de pronto hay un préstamo, pero pues también por ese lado deberíamos aplicar si ya tenemos una buena educación financiera. Es que yo digo que todos son pasitos que van eh, desbloqueando los otros para poder llegar como al éxito, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, el poder de la inversión, invertir también sabiamente, pues no tampoco a la ligera y en un negocio pues que uno lo ve ahí y vamos que vamos a invertir porque vamos a invertir. No, o sea, pero, o sea, si se hace bien, la inversión tiene un poder muy grande. También vamos a hablar del poder del trabajo, aunque por ejemplo Robert tiene y el padre que él llamaba Rico en su libro tenía una pues, como un significado muy relativo del trabajo. Por ejemplo, él decía, bueno, está bien trabajar, pero no trabajar por dinero, o bueno, para iniciar sí, trabajamos por dinero, pero cuando tengamos el dinero, hacer que el dinero trabaje para nosotros. Que yo digo que también va mucho con la inversión, o sea, va muy relacionado a la inversión porque cuando te inviertes, tu trabajo está devolviéndote pues como lo que tú invertiste. La mentalidad del éxito. Cuando desarrollamos una buena mentalidad del éxito, bueno, o al menos una mentalidad muy sólida, muy fuerte y muy enfocada, es, es muy difícil pues como que no lleguemos al éxito porque, bueno, porque cuando tenemos como esas bases tan sólidas de lo que es o sea, de lo que queremos lograr, o sea, vamos a estar como más enfocados en llegar al éxito. Y por último, el aprendizaje a través de los errores. ¿Por qué? Porque no siempre, o sea, se puede correr siempre o sea, se puede correr con buena suerte, pero lo más probable es que vayamos a fracasar. Pero lo más importante es que después del fracaso saquemos una enseñanza o bueno, al menos un aprendizaje que para el próximo, la próxima inversión, el próximo intento, el próximo negocio, el próximo lo que sea, ya tenemos una experiencia que fue un error, ya sabemos que al menos ese error no lo podemos volver a cometer o sabemos cómo trabajarlo para que no nos vuelva pues como a suceder, ¿cierto? Entonces, bueno, Padre Rico, Padre Pobre es un libro muy interesante que si el que lo sepa leer, el que lo sepa comprender, le va a sacar muchísimo provecho y el que también lo aplique, ¿cierto? El que también lo sepa aplicar. Es un libro muy bueno, muy completo y